Hay personas que viven el amor de Dios y trascienden a pesar de la adversidad, la ignorancia, el odio o el fanatismo que le rodea, pero lo hacen desde el fondo de la humildad, convirtiendo el aparente fracaso de una vida aparentemente sencilla en victorias eternas. Eso fue precisamente la vida de San Martín de Porres, el patrono de la justicia social. Nació el 9 de diciembre de 1579 en Lima, Perú, hijo de Juan de Porres y de Ana Velázquez, una mujer de color, pero que era libre. La vida de San Martín de Porres estuvo llena de dificultades, pues su padre tenía una relación de amancebamiento y por lo tanto los dos hijos que tuvo con ella no eran reconocidos. Ante esto, y más en una sociedad tan estructural y de clases, el niño Martín vivió en sus primeras etapas 5 estigmas que fácilmente hubieran generado en una persona que no fuera sensata ni cercana a Dios un odio terrible. Lo llenaría de traumas y sinsabores que hubieran destrozado su alma. El primer estigma es propiamente la niñez, pues en el siglo XVI los niños eran cero a la izquierda. El segundo estigma sería el ser un niño noble, que lo hacía presa de muchos ataques, ya sea por adultos cobardes que ven en la inocencia y la mansedumbre un sinónimo de tonto, siendo que es todo lo contrario, pues un niño humilde y manso es un ser muy valiente y valioso que solo los sensatos saben apreciar, y por lo tanto sufría muchas humillaciones en ese sentido. El tercer estigma fue el de la pobreza, pues aunque su padre les proveía algo para sobrevivir, por la situación en que vivían no era suficiente, así que sus hijos vivían la carestía, y como eran pocos los que respetaban y no distinguían posiciones sociales, las humillaciones que ellos tenían por su condición social se repetían constantemente. El cuarto estigma fue el hecho de ser hijos de un matrimonio fuera de la ley, lo que los hacía que fueran más rechazados por una sociedad tan estratificada y cerrada. Cualquiera que saliera del molde era muy criticado, y además los niños fruto de esas relaciones vivían un rechazo que no merecían, pues ellos solo nacieron en esa situación, pero para muchos de su tiempo era suficiente para ser rechazados. Y un quinto estigma es que él era un niño de color, por lo que en ese tiempo el niño Martín de Porres se encontraba en el fondo de las clases sociales. Pero ahí está lo sorprendente de su vida, pues a pesar de toda la adversidad, supo aprovechar el entorno negativo y lo supo transformar en un entorno positivo. Se refugió en la humildad, ofreciendo a Dios sus penas y sinsabores, ganando en fortaleza, pues supo mirar más allá de sus limitaciones, contemplando el amor de Dios en su corazón. Y al saber ser sencillo en un mundo tan complicado, con esto venció con amor lo que parecía una derrota fácil para alguien sin Dios. Su padre, al ver esta situación, pues sus hijos ni a la escuela iban, decidió reconocer a sus dos hijos ante la ley, para que así mejoraran en algo su situación. Desde pequeño, al tener tantas carestías, el niño Martín buscó aprender algunos oficios para mejorar como persona, por lo que aprendió el oficio de barbero, fue auxiliar de un médico y también herborista. Conoció con el tiempo a los dominicos, y su interior sentía un deseo de pertenecer a esa orden, por lo que a los 15 años un fraile llamado Juan de Lorenzana le invitó a pertenecer a la orden, por lo que fue admitido como donado, pues era hijo ilegítimo. Los donados entraban como un sirviente, usando un hábito muy sencillo, sin poder hacer profesión dentro de la orden. Su padre no quería que él se dedicara a la vida religiosa, pero el joven Martín lo convenció con el tiempo. Duró 9 años como donado, haciendo los más variados y sencillos trabajos. Uno de los más comunes era el de la limpieza, por eso su representación con una escoba. Debido a sus virtudes, fue admitido como hermano en 1603. Dando muestras de una gran vocación religiosa, fue admitido como fraile 3 años después, en 1606. Fray Martín de Porres se destacó como una persona al servicio de los demás. Era el peluquero y también fungía como médico, ayudando a las labores más sencillas. Pero a pesar de eso, no pasó desapercibido por sus hermanos en el convento. A Fray Martín de Porres le gustaba evangelizar, al punto tal de desear ir a Japón
para ir a predicar a nuestro Señor Jesucristo. Pero al no poder hacerlo, se concentró en predicar a sus hermanos más pobres y desamparados. Al ir por las calles de la ciudad de los Reyes, lo que hoy es Lima, Perú, Fray Martín notó la dura pobreza en que se vivía, el abandono en el que se encontraban muchos ancianos, gente humilde, niños viviendo en carestías emocionales, afectivas, económicas, y las más complejas, la de la ignorancia, gente de color maltratada y esclavizada. Ante este entorno, decidió ser un agente de cambio, y Fray Martín comenzó a predicarles de Dios y a darles limosna o pan para sostenerlos. Y para esto, Fray Martín iba casa por casa para juntar dinero o comida para sus pobres, y por la fama que tenía, y por su desprendida generosidad, algunos ricos de la ciudad le daban mucho dinero, que él aprovechaba muy bien, para disminuir en mucho las necesidades de los más pobres. Mucha gente humilde sintió un gran apoyo por Fray Martín de Porres, y a pesar que él no era una persona con una preparación intelectual muy profunda, muchas personas de diferentes extractos, incluidos obispos y autoridades civiles, incluido el virrey, iban a pedirle consejo para las situaciones difíciles que ellos tenían, dando por cierto buenos consejos muy atinados para la persona que lo solicitaba. Vivía una vida muy humilde y mortificada. Era muy abstemio, comía poco y dormía unas cuantas horas. Algunas veces un promedio serían de 2 a 3 horas, conservando sus hábitos por años sin cambiarlos. Realizó muchos milagros por su intercesión ante Dios. Sanaba enfermos de casos muy difíciles o desahuciados. Él solo le decía a los enfermos: yo te curo, Dios te sana. Y a veces, con algunos simples vendajes que él colocaba, el enfermo, como en el caso de un niño que se le habían quebrado las piernas, Fray Martín, al colocar el vendaje con alguna otra sustancia, el niño saldó sus huesos sin mayor problema. Y así también sanaba casos muy difíciles de atender, o que fueran médicamente imposibles de curar, como en el caso de una peste que asoló la ciudad de Lima, y Fray Martín curó a todos sus hermanos del convento de esa terrible enfermedad. Tenía el don de bilocación, llegándose a ver por diferentes testigos en México, Japón, África o en China, ayudando siempre a enfermos y a necesitados, atendiendo en sus últimos momentos a moribundos, todo sin salir de su celda. Cuando salía del convento a atender a enfermos, más tarde, sin que el portero le abriera la puerta, se le miraba adentro de nuevo. Muchas veces sus hermanos, incluido el portero, le preguntaban cómo es que se encontraba de nuevo adentro, sin que se le abriera la puerta. Él solo le respondía: yo tengo mis modos de entrar o salir. Se menciona por muchos testigos que Fray Martín tenía interacciones con los animales, los cuales le obedecían, como en el caso de una plaga de ratones, que le reprimió al decir que se fueran para el huerto, pues allí encontrarían comida. Acto seguido, Fray Martín les daba los desperdicios, por lo cual la plaga disminuyó considerablemente. Llegó a tal punto que algunos testigos afirman que él llegó a darle de comer al mismo tiempo a un perro, a un gato y a varios ratones en el mismo plato y al mismo tiempo, lo que los dejaba perplejos a quienes miraban esa escena. Fray Martín de Porres llegó a acumular mucha fama, cosa que a él le molestaba muchísimo, pues no quería que se supiera todo lo que él hacía, ya que él quería pasar desapercibido. Viviendo una vida ejemplar y santa, a los 59 años se sintió muy enfermo. Presintiendo su inminente partida, les pidió a los hermanos que le auxiliaran en el último trance. Dicen los religiosos que fueron testigos de su partida, que Fray Martín ya no podía proferir palabras, y que su cuerpo estaba muy rígido. Apretaba los dientes, manifestando un gran dolor, pues al parecer el diablo quería hacerlo caer en tentación, y buscó el punto en el que él se encontraba más débil, y por lo tanto más vulnerable, y con esto ganar en el último momento la partida. En ese momento pasaron una cruz sobre él, y al poco tiempo ingresó al corazón de Dios el 3 de noviembre de 1639. Su entierro fue multitudinario y también muy breve, pues se temía que se generara un caos debido a la situación y las emociones desbordadas por este triste acontecimiento. Fue beatificado por Gregorio XVI el 29 de octubre de 1837
y canonizado el 6 de mayo de 1962 por el Papa Juan XXIII. San Martín de Porres fue un ejemplo para el mundo de cómo la humildad puede cambiar los entornos llenos de soberbia, el odio que le rodeaba, así como la ignorancia o las malas costumbres que sufría la sociedad en la que él vivió. Y él lo supo vencer gracias a la sencillez de un santo, que llevaba a Jesucristo en su corazón, y que para vencer el amor propio, él mismo se llamaba un perro mulato. Y con tan solo una vida simple, siguiendo la palabra de Dios, e imitando a Jesucristo en la humildad, supo transformar y acercar a Dios a los demás. San Martín de Porres, intercede a Dios por nosotros para que seamos humildes en la vida, que buscamos ser santos a pesar de la adversidad, que no olvidemos a los más necesitados por estar aferrados a un mundo que necesita de nuestra soberbia para poder funcionar, que siempre seamos dóciles ante la adversidad y pacientes ante las contrariedades, que sepamos vencer la injusticia con amor y la apatía con determinación. Gracias por tu tiempo. Te invito a suscribirte y a compartir este video a los demás. ¡Ánimo!